La detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos ha sacudido por completo el tablero político internacional. Venezuela vuelve a ocupar el centro de la atención mundial mientras millones de personas observan con una mezcla de miedo, incertidumbre y esperanza lo que podría venir a continuación. Para muchos ciudadanos, el futuro inmediato del país es una incógnita total. A día de hoy, la situación real que enfrentará Venezuela sigue siendo poco clara. No existe una hoja de ruta definida, ni certeza sobre quién tomará el control efectivo del poder, cómo reaccionarán las instituciones, ni qué papel jugarán los actores internos y externos. Lo único evidente es que el país se encuentra en un punto de inflexión histórico. Quédate hasta el final porque en este video analizamos las claves que pueden definir el futuro de Venezuela. Y no olvides suscribirte a Crimen Oculto para no perderte ningún análisis sobre los grandes acontecimientos que marcan la historia contemporánea. Primera clave: el papel de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Las Fuerzas Armadas no cumplen únicamente una función defensiva o de resguardo de fronteras. Desde hace años, una parte central del poder político y económico del país se apoya directamente en la estructura militar. Esto altera por completo los incentivos y la lógica de actuación del ejército. El alto mando militar no solo piensa en la seguridad nacional, también controla aspectos clave del poder interno: puertos, aeropuertos, carreteras, distribución de recursos estratégicos y sectores económicos fundamentales. Además, su futuro personal está directamente ligado a lo que ocurra con el régimen. Si el sistema se derrumba o se transforma, muchos de esos actores podrían perder poder, protección o incluso libertad. Una realidad especialmente delicada es que sectores del alto mando militar controlan industrias clave y tienen influencia sobre rutas estratégicas, incluidas aquellas vinculadas al narcotráfico. Por eso, la posición que adopten será determinante. La gran incógnita es si el alto mando cerrará filas, si se apartará o si intentará arbitrar una salida negociada. Sin embargo, no todo depende exclusivamente de los generales. Los mandos intermedios y la tropa desempeñan un papel crucial. Comandantes de batallón, jefes de compañía, capitanes y mayores controlan puntos estratégicos como bases militares, depósitos de armas, aeropuertos, antenas de comunicación y accesos a edificios gubernamentales. Y, en última instancia, son los soldados y suboficiales quienes ejecutan o no las órdenes en la calle. Decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias gigantescas: abrir o no una verja, permitir o impedir el paso de civiles, retirar o reforzar un cordón policial, obedecer a un superior o esperar a ver quién manda al día siguiente. En contextos como este, el país puede inclinarse hacia uno u otro lado por decisiones tomadas en cuestión de segundos. Segunda clave: la sucesión y la resiliencia del régimen. La siguiente clave es la capacidad del régimen para encontrar un sucesor que mantenga el control. Formalmente, Delcy Rodríguez debería asumir la presidencia en ausencia de Maduro, pero no está claro que quiera hacerlo ni hasta qué punto estaría dispuesta a cooperar con Estados Unidos. La sucesión en regímenes personalistas suele ser más compleja de lo que parece. Desde fuera, estos sistemas parecen frágiles porque todo gira alrededor de una figura central. Sin embargo, si han tenido tiempo para construir redes de poder, jerarquías y mecanismos de control, pueden resultar sorprendentemente resistentes. En Venezuela, ese entramado no se limita al gobierno. Incluye al partido oficialista, el PSV, los aparatos de seguridad, los servicios de inteligencia y la estructura militar y policial que controla el territorio. Dentro de ese ecosistema, dos nombres destacan claramente. El primero es Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Su relevancia se debe a una razón clave. En momentos de shock, quien controla la cohesión militar controla el terreno. Padrino López no es un general más. Lleva años al frente del Ministerio de Defensa y representa una figura de continuidad dentro de las Fuerzas Armadas. El segundo nombre es Diosdado Cabello. A diferencia de Padrino López,
Cabello encarna el músculo político del chavismo. Es un dirigente de línea dura y ocupa un rol central en el control del orden interno, la policía, las prisiones y buena parte del aparato de seguridad. Además, es una figura clave dentro del partido oficialista y suele ser presentado como el número 2 del chavismo. Cabello es importante porque puede mantener la disciplina interna del movimiento, controlar la calle y reducir el riesgo de fracturas políticas. Sin embargo, tanto él como Padrino López podrían convertirse en objetivos de operaciones similares a la que afectó a Maduro, ya que ninguno goza de simpatía en Washington. Tercera clave: la resistencia civil. Incluso si el régimen logra designar un sucesor y mantener la cadena de mando, el factor decisivo puede estar en la calle. Si la población no acepta la situación, el país puede volverse ingobernable, generando dudas dentro de las propias Fuerzas Armadas. La sociedad venezolana tiene una memoria reciente marcada por largos ciclos de movilización y represión. Muchas personas han aprendido que el cambio no siempre ocurre de forma inmediata, sino a través de la presión sostenida, la visibilización de abusos y la generación de fisuras internas de manera progresiva. Pero esa misma experiencia también explica los límites de la resistencia civil. El miedo, el cansancio y una realidad económica extremadamente dura condicionan la capacidad de movilización. Cuando la prioridad es conseguir comida, cuidar a la familia o evitar una detención, protestar se convierte en un riesgo enorme. Además, el régimen intentará presentar cualquier movilización como un acto de traición para justificar detenciones, estados de excepción y un mayor control. La oposición y la sociedad civil enfrentan un dilema complejo. Movilizarse demasiado pronto puede llevar a una represión aplastante, pero esperar demasiado puede permitir que un nuevo liderazgo se consolide. A esto se suma un factor clave. Millones de jóvenes opositores han abandonado el país, reduciendo significativamente la capacidad de presión en las calles. La clave no es solo si la gente sale, sino cómo se organiza esa resistencia y qué logra activar dentro del propio aparato del Estado. Cuando la protesta es masiva, sostenida y estratégicamente dispersa, obliga al Estado a estirar recursos, cometer errores y aumenta el costo de la represión. Y, sobre todo, envía un mensaje a los mandos intermedios, a la policía, a los militares de base y a los burócratas que hacen funcionar el día a día del país. Cuarta clave: el apoyo exterior. En el plano internacional, Venezuela parece cada vez más aislada. Rusia y China no muestran señales claras de intervención directa. Ambos países están centrados en otros frentes estratégicos y con Venezuela virtualmente bloqueada, su capacidad de apoyo es limitada. Cuba es el único aliado dispuesto a respaldar al régimen, pero su margen de acción es reducido. La gran incógnita es Estados Unidos. No está claro si Washington apoyará activamente a la oposición o a una facción militar rebelde, o si se limitará a la captura de Maduro como acción puntual. Lo cierto es que Estados Unidos tiene la capacidad militar para forzar un cambio de régimen, especialmente si coordina acciones con actores internos. Pero si está dispuesto a hacerlo o no, sigue siendo una pregunta sin respuesta. Quinta clave: los colectivos chavistas. La última clave es la capacidad del régimen para controlar la calle. En un contexto donde la lealtad de las fuerzas de seguridad formales puede estar en duda, los grupos paramilitares se convierten en un elemento central. En Venezuela, estos grupos son conocidos como colectivos chavistas. Surgieron originalmente como organizaciones comunitarias de apoyo al proyecto bolivariano, pero con el tiempo se transformaron en estructuras armadas con gran control territorial. No funcionan como una institución formal, sino como redes locales autónomas. Su poder no reside en la guerra convencional, sino en la vigilancia de barrios, la movilización rápida y la violencia selectiva. Actúan donde el Estado prefiere no asumir directamente la responsabilidad. Venezuela atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El futuro del país dependerá de un equilibrio extremadamente frágil entre fuerzas armadas, liderazgo político, presión social y decisiones internacionales.
Nada está escrito. Cada movimiento, cada silencio y cada decisión puede inclinar la balanza. En escenarios como este, los regímenes que parecían inamovibles pueden derrumbarse o endurecerse aún más. En Crimen Oculto, seguiremos analizando los hechos, las claves ocultas y las decisiones que marcarán el rumbo de Venezuela y de la región. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo análisis.